sino que ellos están frente a Jai, ¿no? Ellos están frente a Jai. Y vemos que ellos tienen que hacer frente a esta ciudad. Después de Jericó viene Jai, alabado sea del Señor. Gloria a Dios. Pero vemos nosotros que no, primero hay que juzgar bien lo que pasó en Jericó, cuando ellos tuvieron que considerar a Jericó maldita, tuvieron que destruir todo lo que estaba relacionado con Jericó y no tenían que tomar nada del anatema o del maldito. Tenemos que ver qué significa todo eso, ¿no? Sabemos que ahora ellos tienen una nueva hazaña para concretar, que era la destrucción de Jai. Y sabemos que Jericó representa el mundo en las manos de Satanás, ¿no? Pero Jai también está en las manos de Satanás, ¿no? Este pequeño montón también gobierna allí. Y, por ejemplo, en Jericó representa el mundo juzgado en el Calvario, en la cruz. Eso es lo que presenta Jericó. Jericó representa el mundo juzgado en la cruz del Calvario. Quiere decir que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él juzgó al mundo, ¿no? Y lo encontró culpable. Y entonces Él, con su muerte, con su sacrificio, el mundo ya tiene sentencia ya, porque ya fue juzgado el mundo. En ese sacrificio fue hallado culpable el mundo. Por eso el mundo está maldecido. ¿Por qué? Porque el mundo fue juzgado y por medio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y fue hallado culpable. Entonces, aunque no parezca, pero sobre el mundo pesa una maldición. Sobre el mundo. Por eso se exhorta a que nosotros no nos hagamos amigos del mundo. Ahí en Santiago podríamos leer, Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Alabado sea el Señor. Donde la palabra de Dios dice así, fíjese qué interesante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, no tenéis, y matáis de envidia, no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dios, nosotros no tenemos que ser amigos del mundo, ¿no? Veo que los amigos se prestan las cosas, se imitan en muchas cosas los amigos, ¿no? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Fíjese, enemigo de Dios. Uno que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿no? Porque está tomando de aquello que tiene sentencia de muerte. No, nosotros no podemos atesorar nada de lo que está en el mundo. Ni la riqueza del mundo, nada, ni las fiestas del mundo, nada del mundo nosotros podemos tomar. Porque si tomamos del mundo nosotros, nos hacemos enemigos de Dios. Y a nosotros no queremos enemistarnos con Dios. No, nosotros queremos mantener comunión con el Señor. Entonces nosotros fuimos sacados del mundo por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la salvación. Nosotros fuimos sacados del mundo y fuimos colocados en los lugares celestiales, ¿se acuerdan? Ahora estamos en los lugares celestiales, ya cruzamos el río Jordán, ¿no? Y ahora ya no estamos en el desierto, en el mundo, sino que ahora estamos en nuestra herencia. ¿Cuántos lo creen eso? Entonces ya el mundo para nosotros está crucificado.
tiene la maldición el mundo. Nosotros no podemos tomar del mundo. Por eso, antes usted de ver el mundo y pensar que puede disfrutar de este mundo, del mundo de pecado hablamos, ¿no? No del mundo en su naturaleza, ¿no? Sino del mundo de pecado. Ese mundo, todo está relacionado con todo, sabemos, pero hay cosas que nosotros podemos usar. Por ejemplo, nosotros, si no pudiéramos tomar nada del mundo, entonces no tomaría el agua del mundo. El agua de este mundo está contaminada porque todo está contaminado por el pecado. Pero sin embargo, tomamos el agua del mundo, ¿o no? Entonces ahí está, ¿ves? Comemos del alimento de este mundo. Pero antes, ¿qué hacemos? Oramos ahí, para que lo santifique. Porque sabemos que ahí está la muerte, en lo que comamos está la muerte. Produce esa enfermedad. Por eso oramos. Aún Jesús, después de la resurrección, él tuvo que orar antes de comer. Después de la resurrección. Igual oraba antes también, pero después más. Entonces, fíjese que tomamos lo del mundo, pero con oración. Oramos, Señor, te pido que bendiga, que esto no me caiga mal, y todo eso en oración para que sea santificado, a fin de que no produzca en nosotros la muerte. Amén. Todo lo que tomamos del mundo nosotros oramos. Hay cosas que son santificadas y hay otras cosas que no. Por ejemplo, lo que proviene del pecado no es santificado, ¿no? Pero lo que proviene de la naturaleza es santificado, ¿no? Aún la lluvia del cielo cae sobre la tierra. Fíjese, recibe la bendición del cielo, la tierra recibe la bendición. Bueno, quiere decir que este mundo, si bien tiene condenación, ¿no? Pero la condenación va a llegar en su momento. Solamente tiene una sentencia de muerte, ¿no? Pero por ahora, por causa de nosotros, de los hijos de Dios que estamos aquí, todavía la sentencia de muerte no se produjo. Pero el día que nosotros seamos sacados de acá, entonces la sentencia de muerte va a llevarse a cabo. Amén, hermano. Entonces, ¿qué representa Jericó? El mundo juzgado. Ya fue juzgado el mundo, ¿no? Por medio del sacrificio de Cristo. Ahí el mundo recibió sentencia, porque este mundo no va a permanecer eternamente y para siempre así como lo conocemos. Este mundo será destruido, ¿no? Por el poder de Dios. No va a ser la tercera guerra mundial que lo va a destruir, sino Dios mismo. Eso ya lo vamos a ver con detenimiento cuando estudiemos un poquito el libro de Apocalipsis. Pero ¿qué representa Jai? Jai representa el mundo, ¿no? Representa el fracaso de los cristianos en juzgar al mundo, ¿no? Que los cristianos no juzgan al mundo. Entonces, si bien Jesús juzgó al mundo y tiene sentencia de muerte, nosotros los cristianos muchas veces decimos que el mundo es muy, muy lindo, vivir la vida del mundo. Imitar al mundo, las leyes del mundo, porque el mundo tiene sus leyes y sus ordenanzas. Y nosotros no podemos aceptar las leyes ni las ordenanzas del mundo para vivir o para construir nuestra vida. Nosotros ahora tenemos otras leyes, otras ordenanzas, ¿no? Que no son de este mundo, son del cielo. Alabado sea el Señor. Entonces, Jai representa, ¿no? Representa el fracaso de los cristianos en juzgar al mundo. Eso representa. Y Jai significa un pequeño montón. ¿Dónde fracasamos nosotros en juzgar al mundo? En la vida práctica. Nosotros decimos, bueno, el mundo está crucificado. Una cosa es una verdad, pero no es una realidad en mi vida. ¿Por qué? Porque yo todavía vivo conforme al mundo. Vivo todavía conforme al mundo yo. ¿Entiende? Uso las leyes de este mundo para vivir. La forma de hablar, la forma de divertirme, la forma de saciarme. Porque en el mundo se sacia la carne, ¿verdad? El espíritu no se sacia en el mundo. El mundo no puede saciar al espíritu. Lo que se puede saciar en el mundo es la carne nomás.
¿no? Pero nosotros estamos llamados por Dios a no vivir conforme a la carne, sino que estamos llamados por Dios a vivir conforme al Espíritu. ¿Amén? Entonces conocemos una verdad. ¿Cuál es la verdad? Que el mundo ha sido crucificado. Buscame ese versículo en Gálatas capítulo, creo que capítulo 3 por ahí, Nico. En primera de Juan capítulo 4 habla acerca de los espíritus y falsos profetas que han salido por el mundo y del anticristo. Sí, sí. Y de tomar victoria sobre esas cosas. Sí. Entonces, nosotros tenemos la verdad en nosotros. El mundo está sentenciado a la destrucción. El mundo recibió una maldición de parte de Dios, ¿no? Porque cuando Jesucristo vino, juzgó al mundo y lo encontró culpable, ¿no? Por causa del pecado de Adán. Por causa del pecado de Adán, el pecado de Adán hizo que todas las cosas de este mundo, ¿no? Estuvieran en un estado pecaminoso delante de los ojos de Dios. Todo está en estado caído. Si no, miremos ahí en Romanos, creo que es capítulo 8 de Romanos, cuando Dios no podría habitar en este mundo hoy. Jesucristo no podría habitar en este mundo hoy. Romanos capítulo 8 dice: en el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación, es decir, la creación son todas las cosas que Dios creó. Ellos están adelante, hay algo que ellos están anhelando, deseando. Aún nosotros mismos pertenecemos a esa creación. Y nosotros estamos anhelante, o deberíamos estar. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, ¿no? La vanidad es algo que no permanece, es algo vano, que no permanece con el tiempo, ¿no? Que es una ilusión, ¿no? La hermosura, la belleza, todo eso es vanidad. La inteligencia del hombre, la sabiduría del hombre, todo eso es vanidad. Ahora, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Está sujeta en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces nosotros vemos ahí que el mundo tiene una sentencia de muerte, el mundo está maldecido, pero mientras que nosotros estemos aquí, la iglesia está aquí, esa maldición no va a llevarse a cabo. ¿Sí, amor? Gálatas 6:14. ¿Me lees? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Ve? Una cosa es conocer, saber la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que el mundo está crucificado, que el mundo está maldecido. Pero otra cosa es que yo esté crucificado al mundo. Es decir, cuando habla de crucificado significa que esté muerto para el mundo, ¿no? Porque cuando una persona era crucificada estaba muerta. Ya el mundo no forma parte de nuestra vida, ¿no? No podemos nosotros vivir una vida cristiana en el mundo, con las leyes del mundo, con las fiestas del mundo, con lo que el mundo tiene para saciarse. Nosotros ya no tenemos parte ahí. Porque ahora nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén, gloria a Dios. Entonces, Jericó, la ciudad de Jericó representa el mundo juzgado por Dios, recibiendo la maldición. ¿Se acuerda cuál era la maldición de Jericó? Fíjese lo que dice al último. Estamos leyendo en Josué capítulo 7, pero vamos a ir
Vamos a ir al versículo 6. Fíjese la maldición que posa sobre Jericó, sobre el mundo. En aquel tiempo, versículo 26, en aquel tiempo 6:26 de Josué. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare a edificar esta ciudad de Jericó. Por eso, maldito es, si nosotros nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Nosotros tenemos que vivir una vida completamente separada del mundo. ¿Cómo logramos eso? Por medio de la verdad. ¿Cuál es la verdad? El conocimiento. ¿Qué conocimiento? Que el mundo está maldecido para mí. Por Dios, Dios lo maldijo. Maldito todo aquel, dice, que reedificare esta ciudad. Sobre su primogénito echaré los cimientos de ella. No, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgaba por toda la tierra. Entonces, para no profundizar demasiado, porque me llevaría tiempo profundizarlo, Jericó representa al mundo del lado de la cruz. Dios juzgó al mundo y lo sentenció a la destrucción. Este mundo va a ser destruido. No va a ser el acuerdo de las naciones lo que lo va a tener en existencia el mundo. No lo va a tener, ningún acuerdo de las naciones lo va a poder sostener. Este mundo ya recibió sentencia de muerte. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora nosotros, ¿qué representa la otra ciudad? La ciudad de Jai, en el capítulo 7, en el capítulo 8. Jai significa un pequeño montón. Que eso de un pequeño montón es que nosotros tenemos que ver al mundo como un poco de escombro. Como vio el escombro es cuando usted derriba una casa, derriba una pared. Eso es lo que es el mundo para nosotros. No es nada. No tiene belleza, no tiene hermosura, no es un lugar para habitarse. No, para nosotros estamos en este mundo, ¿no? Hasta el momento que el Señor nos lleve para arriba. Amén. Gloria a Dios. Ahora, pero Jai representa, ¿por qué la ciudad de Jai fue destruida? ¿No? Representa el mundo del lado de nosotros, el fracaso que nosotros los creyentes tenemos para jugar al mundo, porque a muchos creyentes les gusta el mundo. Les gusta deleitarse con las cosas del mundo, les gusta con la pornografía, les gusta deleitarse con las fiestas que este mundo ofrece, les gustan muchas cosas que el mundo... Hay un mundo de pecado, eso no podemos disfrutar, pero hay un mundo natural, como lo dije, que nosotros podemos disfrutar. ¿No? Por ejemplo, irse de vacaciones es disfrutar de la belleza que hay en la creación de Dios, aunque esa belleza está deteriorada, por más hermosa que sea, nosotros la podemos disfrutar, esa belleza. Porque también, como dijimos, el agua que bebemos es el agua de este mundo, y nosotros la bebemos por medio de la oración, lo repito. Nosotros antes de beber el agua oramos. ¿Por qué oramos? Porque sabemos que todo lo que está en este mundo está contaminado por el pecado y por la muerte. Si matamos un animal para comer, ¿qué hacemos? Lo cocinamos y oramos. Todo lo que nosotros tomemos de este mundo, nosotros tenemos que orar para que sea santificado, para que no nos produzca en nosotros la muerte. ¿Amén? Entonces eso es lo que representa Jai. Jai, un pequeño montón. Entonces también representa el fracaso de los cristianos, de nosotros, en llevar a cabo el juicio sobre el mundo. Cuando es una realidad en mi vida que el mundo está crucificado. Cuando yo ya no vivo conforme al mundo. Cuando en mi corazón, acá en lo profundo de mi corazón, yo estoy muerto para el mundo. No me importa la moda del mundo. No me importa las fiestas del mundo. No me importa las concupiscencias del mundo. No me interesa eso a mí. A mí lo que me interesa es lo espiritual.
Ese espiritual, ¿quién lo produce? Hay una parte en mí que es espiritual. Ahí en esa parte espiritual, estoy hablando con los hijos de Dios, ¿no? En esa parte espiritual está Dios. Y Dios produce en mí lo espiritual. Produce todo lo que sea espiritual. Y a nosotros ahora lo único que nos hace felices es lo espiritual. Ya no nos puede saciar el mundo ahora. Porque nosotros hemos tenido un nuevo nacimiento. Un nacimiento espiritual. Porque hemos nacido de Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen a eso? Amén. Hemos nacido de Dios. Pero ahora somos una nueva creación. Somos una creación espiritual. Entonces, esa es una verdad. Aunque usted no la crea, es así. Pero no es una realidad en su vida. ¿Cuándo es una realidad en su vida, lo espiritual? Cuando usted vive conforme a las enseñanzas y a la doctrina del Evangelio. Cuando usted aplica esa enseñanza que usted escucha en la iglesia, usted lo aplica a su vida. ¿Y qué le enseña? ¿Qué le enseña la palabra de Dios? Un ejemplo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Esa es una verdad espiritual. Pero no es una realidad espiritual en nosotros. Porque antes que a Dios yo amo a alguien más. O me amo a mí mismo. Entonces está la verdad pero no está la realidad. La realidad es cuando yo amo a Dios sobre todas las cosas. No solamente tengo la verdad, sino tengo la realidad espiritual. Esa verdad a mí, ¿qué produce? Vida en mí. Produce obediencia a la palabra de Dios. Esa verdad espiritual, esa realidad espiritual me lleva a ir en contra de este mundo. Siempre me va a llevar en contra del mundo. Y me va a llevar cerca de Dios. Por eso, volvamos a leer ahí en Josué. En el capítulo 7 estamos leyendo, ¿no? Todavía no hemos entrado. Ahí estuvo la amonestación de que no tenían que tomar del anatema. No tenían que tomar. ¿Quién es el anatema? El mundo. No podían tomar de ahí. ¿Cuántos hermanos toman del mundo para saciar su alma? Cuando toman cosas que ellos creen que son valiosas y las adoran. ¿Cómo se dice? La idolatran a las cosas que toman del mundo. Y eso produce en ellos la muerte. La muerte es la falta de comunión con Dios, la falta de comunión con el Espíritu Santo. Entonces son guiados no por los pensamientos y los sentimientos, pero no por el Espíritu. ¿No? Porque están adorando a algo que es de este mundo. No, por eso es lo que ocurre con aquellos que adoran el Gauchito Gil, ¿no? Y otros santos. Ellos adoran eso. Entonces ya ellos no pueden tener comunión con Dios, porque el Gauchito Gil no es espiritual. Eso es algo de la carne nomás, del alma no regenerada de los hombres. Bueno, alabado sea el Señor. Ahora, ¿cómo ve la fe al mundo? En ruinas, totalmente en ruinas, como un montón de escombros que no sirve para nada. ¿Vio? Y nosotros tenemos que ver al mundo como en ruinas. Y si vamos a verlo, nosotros vemos que cada día está peor. Y nosotros no estamos para remendar al mundo, ni para salvar al mundo. No estamos para eso. La salvación ya vino para el mundo, pero el mundo escogió a otro en vez de aquel Salvador que vino hace 2000 años atrás. Jesús vino para salvar al mundo, pero el mundo lo rechazó. El mundo rechazó a Jesucristo. Por eso, al rechazarlo ya, entonces tiene sentencia de muerte. Para nosotros, el mundo es una ruina. Pero si nosotros no tenemos la realidad espiritual en nosotros, no lo podemos vencer. ¿Cuál es la realidad espiritual? Cristo mora en mí.
Porque solamente con Cristo yo puedo vencer el mundo, puedo renunciar al mundo. Él, su poder, su omnipotencia, puede darme la capacidad a mí, en este cuerpo humano, para resistir el mundo. Porque no es fácil alejarse del mundo. Nosotros hemos nacido ahí. Amábamos el mundo. Pero el mundo nos llevó a vivir una vida muy desgraciada. Había que pagar un alto precio, ¿no? Para poder saciarse de los bienes de este mundo. Uno tenía que robar, mentir, matar y tantas cosas para saciarse de los bienes del mundo. Porque ¿quién es el amo del mundo? Satanás. Él es el amo del mundo. No es que él sea el amo legítimo, sino que es un usurpador, porque el amo del mundo es Dios, pero él se adueña. Por medio de la caída de Adán se adueñó. Pero Cristo le arrebató a él, ¿no? el documento a Satanás, pero él no está dispuesto a irse. Él quiere mantenerse en este mundo. Entonces va a venir un juicio contra Satanás y entonces el mundo va a ser liberado de Satanás. Nosotros sabemos que Satanás va a ser puesto en el infierno durante 1000 años. Después de 1000 años él va a ser suelto por un poco de tiempo. Y después va a ser lanzado, va a ser tomado nuevamente por Dios y va a ser lanzado en el lago de fuego y azufre, y ella será la destrucción de Satanás. Ya en el cielo nuevo y en la tierra nueva, Satanás no va a existir. ¿Cuántos lo creen? Eso es la fe nomás. Porque todo esto, aquel que no tiene fe dice, esto es locura. ¿Esto dónde sacó? Esto es un cuento. Para nosotros no es un cuento, para nosotros es una verdad. Porque nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y que esto salió del corazón de Dios, no de ningún hombre. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermano? Qué maravilloso es saber todas estas cosas, ¿no? Entonces estamos viendo ahí en el versículo 1 del capítulo 7. ¿Alguien me podría leerlo de nuevo para mí, ese versículo, hermano? Amén. Sí, amado. Pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema, porque Acab, hijo de Carmi, hijo de Sardi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Pero ahí había una unidad, en Israel había una unidad. Ellos cruzaron como un solo hombre. Desde el desierto a la tierra prometida cruzaron como un solo hombre. Eran uno solo en unidad. Pero ahora la unidad que ellos tenían se rompió. ¿Por qué se rompió? La unidad que ellos tenían entre ellos y la unidad que ellos tenían con Dios, la comunión que se tenía con Dios se rompió. ¿Qué lo rompió? El pecado. El pecado que cometió un solo hombre. Eso rompió la unidad y la comunión. El pecado rompe la comunión con Dios y con la iglesia. Usted puede estar presente acá en la iglesia, pero si está en pecado, no tiene comunión. Porque la comunión de la iglesia es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y después entre nosotros. Por eso, la santidad no es algo relativo. Es algo vital, la santidad. Es algo que nosotros no podemos alcanzar por nosotros mismos. Nosotros necesitamos del Espíritu para eso. ¿Cómo recibimos el Espíritu? Por la fe. ¿Cuánto tienen el Espíritu? Amén. Levante su mano. Amén. Gloria a Dios. ¿Está seguro que lo tiene? Amén. Amén. ¿Y qué le da esa seguridad? La fe. La fe. Lo que Dios dice. Amén. Lo que Dios dice. ¿No? Entonces nosotros tenemos el Espíritu en nosotros. Entonces ese Espíritu a nosotros nos conduce a toda verdad y a toda justicia. Ese Espíritu que nosotros hemos recibido por la fe en nuestro Señor Jesucristo, Él nos va llevando a nosotros. ¿A dónde nos lleva? A la santificación, a la santidad. Nos va enseñando los pasos que nosotros tenemos que dar. Por eso es muy importante, hay un versículo en la Biblia que dice que en la obediencia está la bendición. Usted escucha la palabra de Dios, no la palabra de hombre, usted escucha la palabra de Dios.
Ahora, ¿qué tiene que hacer? Dios no solamente que usted la escuchó, usted la entendió. ¿Por qué la entendió? Porque el Espíritu la hizo entender. ¿Vio? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Obedecerla. Si usted la obedece, usted es bendecido por Dios. Amén. Dios le va a bendecir. En cada paso que usted dé, usted va a ser bendecido por el Señor. Ese es Dios el que está comprometido en eso. No es el pastor, no es la denominación, es Dios mismo el que se compromete a bendecirnos y nosotros le obedecemos. Esa obediencia no es obligatoria, ¿no? Como muchas veces nos quieren llevar a obedecer a través de alguna astucia que usan, ¿no? Infundiéndonos temor a nosotros. La obediencia siempre tiene que ser por amor. Tenemos que amar al Señor de tal manera para que le podamos obedecer. Si la obediencia no es por amor, no sirve. Además, usted no puede obedecer por temor. Porque ¿cuál era el temor? De irse al infierno. Usted ya fue liberado del infierno. Ya fue salvado del infierno. Ahora no tiene por qué temor. Ahora es el amor lo que lo tiene que llevar a obedecer. Amén, hermano. No quiero pasarme de hora, tengo unos minutitos más. Alabado sea el Señor. Gracias le damos. Todavía no hemos entrado. Ahora fíjese que este pecado que ocurrió allí, ¿no? Con Achán se llamaba el turbador. Achán significa el turbador. Eso se encuentra ahí en el capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, una ofensa terrible. Ofendieron terriblemente a Dios. En cuanto al anatema, porque Acán, o Achán, yo le digo Achán, pero es Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel, contra todo el pueblo. Fíjese, un pecado condena a todos. Por lo menos en esa historia. Gracias, hermano. Entonces acá hay un tipo, hay una sombra. Esto es una sombra de lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Cuando la iglesia comenzó, en los primeros años después de la muerte de Cristo, todos tenían las cosas en común, ¿no? Había una unidad y un fervor. Dios podía obrar maravilla en medio de la iglesia. La iglesia era conducida por el Espíritu Santo de una manera maravillosa. Habría prodigios, milagros por medio de los apóstoles. Pero ocurrió un hecho, que es lo que yo leí al principio. Fíjese ahí en el libro de los Hechos y ya terminamos con eso, hermano. No pude entrar en todo el relato, pero bueno, las cosas son así. Vio que leí, cuando comenzamos la reunión, leí en Ananías y Zafiras. Entonces, estos hermanos, eran un matrimonio, ¿no? Que pertenecían a la iglesia primitiva. Y ellos cometieron el pecado de Acán también, de la codicia. La codicia, codiciar, ¿no? De las cosas de este mundo, eso es pecado. Sea lo que sea, codiciar lo que sea. No podemos codiciar. Por eso nosotros tenemos un solo ojo. Un ojo singular tenemos. Porque cuando usted tiene un ojo, es como que lo de acá no lo puede ver. Tiene la mirada solamente en un lugar solamente. Nosotros tenemos un ojo y con ese ojo miramos al Señor Jesucristo. Miramos a Él. No miramos al mundo y a Cristo. No miramos a la carne y a Cristo. Tenemos un solo ojo. Y fíjese, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Él tenía una heredad y la vendió. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. La mujer sabía que el hombre había tomado de lo que vendió, tomó una parte. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Solamente una parte, pero la otra parte se la quedó él.
tenía derecho a hacerlo. Era su propiedad. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó tu corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Era tuya la heredad. Reteniéndola, no se te quedaba a ti. No tenías necesidad de traer nada acá. Podías haberte quedado con todo, no con una parte. Pero él, cuando lo trajo, le preguntaron si era el precio que le habían dado por la heredad, y él dijo que sí. Y no era el precio. Él se quedó con una parte. Mintió, ¿entiende? Mintió. Se quedó con una parte. El Espíritu Santo le dice: no, podías haberte quedado con todo, pero viniste y mentiste. ¿Por qué? ¿Qué necesidad de mentirme? Y dijo Pedro, Ananías: ¿por qué llenó tu corazón Satanás, fíjese, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que la oyeron. Y levantándose los jóvenes la envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Fíjese que este hombre, por codicia, mintió, y por mentir, murió. Cayó muerto. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? La paga del pecado es muerte. Si nosotros pecamos, vamos a morir. Podríamos vivir 70, 80, 100 años. Pero cada pecado que nosotros cometamos y mayormente encubrimos en nuestro corazón, eso produce muerte. Una muerte antes de tiempo. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces tenemos que presentar nuestro miembro a Dios para no pecar. ¿Entienden, hermanos? Entonces dice: y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, lo sepultaron. Pasado un lapso, vino la mujer también de él, ¿no? Y no sabiendo lo que le había acontecido a su esposo. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y ella sabía que no era ese el precio que le había vendido. Acá no es que él estaba buscando el dinero de la mujer, no es el dinero, sino era el corazón sincero, verdadero, ¿no? El entender que no le podemos mentir a Dios, que le podemos mentir a los hombres, pero a Dios no. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. Y al instante cayó a los pies de él y expiró y murió, porque mintió. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y le sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron. Acá hay una enseñanza para nosotros. ¿Cuál es la enseñanza en este relato? Que sin temor no se puede estar caminando delante de Dios. Tiene que haber un temor de ofender a Dios. Tiene que haber un temor de tomar del mundo para gozarnos. Tiene que haber un temor en nosotros. Pero hoy la iglesia no vive con ese temor. Hoy la iglesia vive sin temor. Los cristianos no temen ofender a Dios. Les da igual. Total, no pasa nada. Pero pasa el tiempo y las cosas suceden. ¿Y por qué me acontece esto? ¿Por qué me pasa esto así? O a mí. Y bueno, y uno tiene que analizarse. Es por causa del pecado que se cometió. No, pero ahora estamos en otra dispensación. Si uno confiesa su pecado, Dios le perdona. Amén. Dios no le mata. Dios le perdona. Dios. Dios lo restaura. Amén. Dios le da vida por cuanto confesó su pecado. Bendito sea su nombre. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio.
Amén. Por eso nosotros tenemos un privilegio, que nosotros estamos en este tiempo, no estamos en el tiempo del Antiguo Testamento, estamos en el tiempo donde el Dios de misericordia puede manifestar la misericordia para con nosotros que somos sus hijos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Entiende? Pero eso no nos da lugar a pecar. Eso no nos da lugar a pecar. Porque dice Romanos capítulo 6, versículo 1, pecaremos. No, Pecaremos porque no estamos bajo no, la ley. no dice así. 6:1. Sí. Vamos a leer. Permaneceremos en el pecado. ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Pecar ni pensar. Ni pensar en pecar. Ni siquiera por casualidad. Que Dios nos libre de semejante cosa. Dios nos libre del pecado. No, porque nosotros queremos mantener una comunión con Dios, con su Espíritu Santo. ¿Quién es suficiente para no pecar? Nadie es suficiente. Necesitamos la ayuda del Señor. Tenemos que reconocer que somos débiles frente a las tentaciones. Tenemos que reconocer que somos débiles porque tenemos un vaso de barro, no, que no puede ser santificado. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. Amén, hermano. Amén. Le invito a ponerse de pie. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Vamos a alabar al Señor, hermano. Y vamos a levantarlo. Bella palabra de vida.